Un auto acapara totalmente la banqueta, una agresión común que la ciudad aprendió a ignorar. Ese monstruo de metal fuerza a la gente a saltar a la calle y jugarse el cuerpo, entre claxones y escapes que soplan peligro. Junto a él, un hombre lo golpea suavemente con su bastón guía y, obligado a detenerse y recalcular, esboza una sonrisa amarga con todo su cuerpo. En silencio y con dolorosa resignación, se une al arroyo vehicular. La vida y la muerte penden de un mismo hilo. El dueño del vehículo lo dejó ahí para ir a comprar pan, convencido de que su comodidad estaba por encima del mundo. Nadie le dijo nada. La presidenta Antonia Espinosa llevaba 6 meses en el poder. El país, igual que siempre, cansado, escéptico, en guerra con su propia memoria. Ella, en cambio, no lo estaba. No porque fuera ingenua, sino porque no se había rendido. Se resistía a pensar que su paso por la tierra fuera infructífero. Le daba terror que todo siguiera intacto después de ella. Ese miércoles, como los anteriores, se había disfrazado para salir. Sudadera, lentes, tenis. Salió por la puerta trasera del palacio, aún en contra de las recomendaciones de seguridad de su equipo. Le decían que era imprudente, que el país no estaba para descuidos y que una presidenta no podía darse el lujo de andar sola. Pero Antonia creía que ese lujo era precisamente el que no se podía perder, el de tocar el país con los propios pies, el de escuchar con los propios oídos, el de mirar más allá del protocolo. Tomó un taxi sin que nadie la reconociera con rumbo a casa de su viejo amigo Ramiro, un hombre ciego, pero con más visión que muchos de sus colaboradores juntos. Él la esperaba en el sofá de su modesta casa, con la cafetera ya encendida y el pan servido en la mesa. Antonia le había ofrecido un puesto como asesor en temas de accesibilidad, pero Ramiro, de salud delicada, prefirió no comprometerse a algo que no pudiera cumplir. Así que se veían una vez al mes. A ella le gustaba que no la adulara, que hablara claro, como siempre lo había hecho. Ya era hora, mija. Te costó mucho escaparte. La recibe con un abrazo calientito, con olor a agua de colonia y a cariño. No tanto como te costaría a ti caminar por tu propia banqueta, dijo Antonia mirando hacia afuera. Un carro ocupaba la acera por completo, estacionado con la insolente naturalidad de quien nunca ha sido corregido. En ese momento, el dueño del vehículo salió de la panadería de enfrente con toda la calma del mundo. Le arrancó un bocado a una concha de vainilla y cruzó la calle, como si le perteneciera. A mano derecha, una mujer rodeaba el carro sobre la calle, forzada a maniobrar la carriola con su bebé de apenas unos meses para poder subir nuevamente a la banqueta. Al ver la escena completa, Antonia sale de la casa y, como ciudadana de a pie, lo increpa con firmeza. Buenas tardes, señor. ¿Amaneció usted con ganitas de marcar territorio público? ¿Qué dice? ¿De qué habla? Respondió el hombre, escupiendo moronas ensalivadas. Le pregunto si le dio flojera buscar estacionamiento o solo quería que le echáramos porras desde la calle por su talento para estorbar. Ay, oiga, no esté chingando, nomás fui por pan. Ahí le dejo su pinche banquetita, vieja metiche. El hombre se sube al auto y arranca, como si huir de la decencia fuera urgente. El olor a llanta quemada quedó flotando como testigo de su pequeño triunfo sobre el bien común. Ese hombre, sin saberlo, acababa de prenderle fuego a la mecha de un plan que se venía madurando desde hacía años. Antonia, temblando de impotencia, lo observó alejarse. Apretó los dientes y luego miró a Ramiro. ¿Cuántas veces a la semana te pasa esto? ¿Qué? ¿Caminar por la calle porque no puedo usar la banqueta? Ya aprendí a observar, a callar y sobre todo a no enfurecer. Mira, Antonia, mi silencio no es consentimiento, pero si te soy sincero, ya me hubiera muerto de rabia si me detuviera a echar madres cada vez que el mundo decide no pensar en mí, ¿no crees?
La presidenta intentó recomponerse. La palabra rabia le retumbaba en el pecho, la sentía subir áspera como espuma en la garganta. Pensó, con un frío en la piel, ¿y si el país necesitara probar esta misma rabia en carne propia para despertar? Una compuerta interna se abrió y la arrastró de vuelta al pasado. A los 12 años es difícil lidiar con la pérdida. En aquel momento, su hermana menor, Lucía, empezó a perder la vista por una enfermedad que también minaba sus defensas y poco a poco le quitaba la vida. En menos de 3 años, Lucía moría por una neumonía. Lo único que no perdió en todo ese tiempo fue la capacidad de contarle chistes malos a las enfermeras. Esa era Lucía, optimista hasta la muerte. Cuando la ceguera entró a sus vidas, llegó también Ramiro. Era instructor en la Fundación Ver Contigo, donde personas recién diagnosticadas y sus familias aprendían a lidiar con su nueva vida. Él era mayor, ciego de nacimiento y quizá por eso un gran escucha. Era justo eso lo que lo hacía tan buen guía, no solo con quienes no veían, sino con quienes no sabían cómo mirar. Muchos opinan que perder la vista es una desgracia. Antonia los miraba de lejos y entendía que la verdadera ceguera no estaba en los ojos, sino en la indiferencia. Un día, Ramiro se le acercó y le dijo, cierra los ojos, te voy a enseñar a ver con los pies. Ese fue el inicio de una nueva etapa en la vida de Antonia. Ya no se trataba solo de acompañar a su hermana, sino de aprender a mirar el mundo con otros sentidos, otros ritmos y otras verdades. Cuando Lucía murió, dejó una certeza serena, casi inexplicable, que desde entonces Antonia lleva consigo, que su hermana no se fue del todo, solo cambió de forma. Ahora vive en todo lo que ve distinto, en lo que ya no puede ignorar. El silbido de la cafetera interrumpió la pesadez de sus recuerdos. El vapor olía a café, pero también a esperanza. Ahí, en la entrada de la casa donde acababa de presenciar cómo se le faltaba el respeto sin culpa ni conciencia, no solo la vida de su amigo y de aquella mujer con su bebé, sino de cualquiera que osara ejercer su derecho a transitar. Antonia recordó que ella era la presidenta de la República y apretando los puños dijo, no te preocupes, amigo, yo me voy a encargar de que esto no vuelva a pasar. Ay, Antonia, nada más cuídate de no dejar que esa rabia no se convierta en ceguera, respondió Ramiro mientras le servía café. Esa noche, cuando Antonia regresó a su casa, se acurrucó en su cama. Presidenta por fuera, niña por dentro. Se envolvió entre las sábanas anhelando la paz y la quietud que necesitaba para aclarar su mente y escuchar su corazón. En su cabeza repasó el trabajo de toda su vida, tanto en los gobiernos que dirigió como en los que colaboró. Aparecieron en ráfaga todos sus fracasos por cambiar al mundo. Leyes aplaudidas que terminaron archivadas, licitaciones amañadas y obras abandonadas a medio camino por falta de voluntad y de recursos. Recordar le resultaba extenuante. La hacía sentir inmensamente sola en un entorno hostil e individualista. Estoy a punto de cometer una locura, pensaba. Forzar la empatía en un mundo tan indolente no sonaba tan descabellado después de todo. Su mente voló a la entrada de la casa de Ramiro. El rechinido de las llantas de aquel tipo todavía vibraba en sus oídos. Buscando una señal del destino, tomó el teléfono y le llamó. Te marqué para agradecerte el café y me quedé pensando, ¿qué es lo que dijiste que me querías pedir? Ah, cierto. ¿Te acuerdas del semáforo de la esquina? Pues le quitaron el sonido. Los vecinos se quejaron del ruido. Fui a Vialidad 3 veces a explicar mi situación, pero puras largas. ¿Podrías intentarlo tú? Ahí estaba la rabia de nuevo, asaltando su pecho ante lo que sus oídos escuchaban. Por supuesto, intentó disimular. Debiste decírmelo antes.
Te agradezco, mija, pero te noto rara. ¿Todo bien? Todo bien, querido. Solo pensaba en la ironía. Les molesta el ruido de un semáforo, pero si fueran ciegos, otro gallo cantaría. Colgó aliviada de encontrar justo lo que buscaba. Inmediatamente hizo una segunda llamada. Del otro lado de la línea, una voz femenina le responde. Te estaba esperando desde el día que resultaste electa. Perdona la tardanza, pero para serte muy honesta tenía miedo. ¿Tenías? ¿Ya no? Preguntó la voz. No, ya no. Junta al equipo, por favor. Quiero lanzar el decreto lo antes posible, antes de que cambie de opinión. Antonia, la voz sonaba frustrada. Esto no lo improvisamos. Llevamos años intentándolo por la vía civilizada y al final mira hacia afuera, ¿qué logramos? Absolutamente nada. No queda otra vía. ¿Va a ser brutal? Sí, pero está diseñado para despertar. ¿Crees que nuestros aliados aún estén en disposición de activar esto? Por supuesto, estábamos esperando tu señal. Yo me encargo de avisarles. Al día siguiente, en Palacio, Antonia convocó a su gabinete a una reunión extraordinaria. La sala estaba en silencio cuando entró. Todos se pararon a recibirla. El eco de sus pasos parecía marcar la gravedad del momento. La madera de la duela crujía, acrecentando la tensión. Se sentó al centro de la mesa y les miró a los ojos. Voy a poner en marcha el plan más arriesgado de mi carrera. Sintió su pulso acelerado. Puede costarme la destitución o pueden ayudarme a hacerlo funcionar. Les doy la oportunidad de cambiar la inercia torcida de esta sociedad. Tomó una pausa para sentir la energía tensa de la sala. Necesito que me ayuden a que los espacios de privilegio se conviertan en derechos para todas las personas. Aquí en la mesa, en esta carpeta, la abre y la hojea lentamente. Tengo miles de razones por las cuales los convoqué hoy. Pero no vayamos muy lejos. Apretó la mandíbula, respiró hondo. La semana pasada, en el festejo del Día de la Discapacidad, el programa no estaba en braille. No hubo rampa y el intérprete de señas fue relegado a un rincón. Personas que habían sido invitadas para ser honradas terminaron siendo excluidas por nuestra ceguera. En nuestra posición, todo esto es imperdonable. Un murmullo recorrió la mesa. Un par de secretarios bajaron la mirada. Nadie pudo defenderse. Antonia cerró la carpeta con calma y la empujó hacia adelante con ambas manos como ofrendándola. Aquí no solo hay evidencia de la exclusión sistemática, hay un plan meticuloso. Quien comparta la visión puede quedarse. Tienen 24 horas para analizarlo y decidirlo. Las siguientes noches en Palacio fueron ebullición de caos y miedo. Algunas personas del gabinete pidieron vacaciones a último minuto. Los que se quedaron no sabían si se estaban quedando para ser parte de una especie de secta cruel o si la culpa los convencía de que no había otra salida para el cambio. En ambos casos se convencieron de que la historia sabría perdonarles. El miércoles siguiente, en cadena nacional, se interrumpieron todos los canales, programas, novelas, deportes. Todo fue silenciado. Llegó el momento que Antonia esperó por mucho tiempo. El atisbo mínimo y casi imperceptible, pero luminoso, de que otro mundo era posible. Lucía, ayúdame por favor, que vean lo que deben ver. Las pantallas de los hogares de todo el país se oscurecieron para dar entrada a la leyenda. Disculpe las molestias, estamos haciendo país. Apareció la presidenta, gesto firme, voz templada. Mexicanas y mexicanos, ante la ausencia de empatía en nuestras calles y la violencia estructural que creamos y nutrimos sin notarla, he tomado una decisión. En los próximos días, cada familia deberá elegir a un integrante para vivir en oscuridad permanente. A esas casi 30 millones de personas se les aplicará el protocolo de ceguera química irreversible tipo 1. Este decreto es inapelable.
Según el último censo nacional, en nuestro país viven alrededor de 9 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Si a ellas no las quisimos ver, espero que ahora, con al menos un par de ojos cerrados en cada hogar, logremos por fin abrir el corazón. Que la luz que apagamos afuera nos encienda por dentro. He dicho.